Entonces es Josué capítulo 7, verso 11. Josué 7, 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi concierto que yo les había mandado, y aún han tomado del anatema, y aún han hurtado, y aún han mentido, y aún lo han guardado en sus vasos. Quiero predicar el mensaje, han tomado del anatema. Han tomado del anatema, de acuerdo a los mensajes que hemos venido dando del libro de Josué. Vamos a leer un poco más para contextualizarnos. Leamos desde el versículo 7. Josué 7, 7. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos que nos destruyan? Oh, si nos hubiésemos quedado de la otra parte del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Pues que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán esto, y nos cercarán y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi concierto que yo les había mandado, y aún han tomado el anatema, y aún han hurtado, y aún han mentido, y aún lo han guardado en sus vasos. Este pecado viene de la conquista de Jericó. Hemos hablado de que si Dios nos abre una puerta, no la rehusemos. De que pidamos a Dios el plan para abrir esa puerta, para atrapar ese objetivo. Pero nos falta un punto importante. Y esta es una enseñanza que nos servirá para no descuidar la victoria. Eso espero. Y esta enseñanza se resume en esto. Luego de que Dios nos abre una puerta, luego de que Dios nos da el plan para la toma, no debemos amar lo que tiene el mundo. No debemos amar los despojos de la victoria. Es decir, la victoria que Dios nos da es para un nuevo comienzo. No deberíamos quedarnos en los rastrojos del pasado. La victoria que Dios nos da es para edificar una nueva tierra, no para edificar en las ruinas de la tierra antigua. La victoria que Dios nos da es para nacer de nuevo, no para levantar al viejo hombre. Uno puede edificar su vida sobre las victorias de Dios, pero también puede edificar su vida sobre las derrotas del pasado, de nuestro pasado, sobre los vestigios de nuestro pasado. Nosotros debemos preferir edificar nuestra vida sobre el sacrificio, sepultura, resurrección del Señor Jesucristo, porque ese sí es un pasado victorioso, glorioso, donde Él despojó a los principados y a las potestades demoníacas. Ahora, mis hermanos, centrémonos en esta historia. En la misma conquista de Jericó, un hombre llamado Acán amó un manto que había en Jericó. Miremos lo que dice Josué 7:1. Empero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Saré, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Pero, ¿qué es el anatema? Para empezar, hermano, digamos que él tomó lo que no tenía que tomar. Bebió la copa que no tenía que beber. Tomó de lo viejo, de lo derrotado. Bebió del vino malo. Se puso el manto de la derrota. Detengámonos ahora en las propias palabras de Acán, el que tomó del anatema. Josué capítulo 7,
versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así, que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y una barra de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, y tomé, y he aquí que está escondido debajo de tierra en el medio de mi tienda, y el dinero está debajo de ello. Entre los despojos de la guerra, este hombre Acán prevaricó tomando del anatema. Se le llama anatema a aquellos objetos que nos recuerdan el pecado, que nos recuerdan el pasado pecaminoso, que nos recuerdan la idolatría. Acán tomó del anatema porque tomó de aquello que Dios le dijo que no lo hiciera. Se llevó un manto babilónico, se llevó 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso. Y eso fue y lo escondió. Lo escondió en su propia casa, en sus propios vasos, en los vasos que Dios le dio. Es decir, mezcló lo santo con lo profano. Vamos a ponerlo en términos más cercanos, hermano, a los otros. Hace años hablé con un ex policía y él me dijo que una vez, en la época de Pablo Escobar, hicieron un operativo y encontraron dinero, mucho dinero. Luego se lo repartieron ahí entre los propios policías y quedaron con un acuerdo de que nadie dijera nada. Ese dinero era de la mafia, mal conseguido. Y esos policías dijeron: repartámonos esto, y todos callados. Tomaron del anatema. ¿Cuánta sangre tendría esa plata encima? Una hermana me decía a mí hace un tiempito que ella, cuando era joven, iba a fiestas no muy santas, mafiosas. Y un día se quedó mirando las cortinas de una finca donde estaban en una de esas fiestas. Las cortinas, imagínense, nada más las cortinas. Y ella miraba esas cortinas tan lujosas, tan hermosas, de ese lujo inmoral y excéntrico. Y ella pensaba: qué cortinas más lindas. Yo quisiera una de esas cortinas en mi casa. Quisiera cortinas así en mi casa. Y otra persona que estaba en la fiesta le dijo: ¿usted sabe cuánta sangre tienen encima esas cortinas? ¿Cuánto significó en sangre haber comprado esas cortinas? Y eso, más o menos, es lo que significa tomar del anatema. Es tomar de lo maldito, de lo que recuerda el pecado. Otro ejemplo, hermanos. En el año 2003, 147 soldados del Ejército de Colombia, que patrullaban en la Sierra de la Macarena, en el Meta, hallaron una caleta de las FARC, 40.000 millones de pesos más o menos, entre dólares y pesos, pero eran 40.000 millones de pesos. Encontraron 18 canecas llenas de billetes de 20.000. Estaban enterradas como a 50 centímetros de la superficie, y cada caneca tenía alrededor de 350 millones. En el punto donde las encontraron, se reunieron 2 escuadrones del ejército e hicieron un pacto de silencio. Y se repartieron los billetes. Según el testimonio de eso, hubo un soldado que dijo que él no iba a recibir nada. Pues lo presionaron y le tocó. Algunos de ellos dijeron que nunca habían contado tanta plata junta. Apenas llegaron al batallón, comenzaron a pedir la baja del servicio militar. Regresaron a sus regiones y compraron camionetas de 4x4, casas, y empezaron a pagar costosos servicios sexuales. Y ahí los empezaron a descubrir. Algunos de esos soldados se perdieron, desaparecieron. Hubo uno que se cambió de sexo
para que no lo descubrieran. Otros se fueron para la cárcel. Fueron inhabilitados para ocupar cargos públicos por hasta el 2025, o sea, apenas hasta ahora, todavía no puede. Las FARC los perseguía para matarlos. Y el delito imputado fue peculado por apropiación. Los jueces dicen que recuperaron 1.262 millones de los 40.000. O sea, no recuperaron casi nada. Eso es algo así como tomar del anatema. ¿Cuánta sangre, cuántos secuestros, extorsiones habrían detrás de esos billetes? Tomar del anatema es tomar de las riquezas del enemigo que ya está vencido. Tomar del anatema es desear las riquezas del enemigo. Es desear lo mal conseguido por el enemigo. La vida cristiana es una lucha, y el que lucha, dice la Biblia, debe luchar legítimamente para obtener el premio. Segunda carta a Timoteo capítulo 2. Segunda carta a Timoteo capítulo 2. Verso 4. Ninguno que milita se envuelve en los negocios de esta vida para agradar a aquel que lo escogió por soldado. Y aún también el que pelea en la palestra no es coronado si no hubiere peleado legítimamente. Hace años, hermanos, tal vez más de 20 años, tal vez 30 años, recién empezaba mi vida cristiana, estaba discipulando a un hombre. El pastor me mandó a discipular a un hombre. Y yo estaba discipulando a ese hombre. Yo tenía 18 años y el hombre tenía 50, yo creo, más o menos. Y yo lo estaba discipulando y yo le dije, bueno, es que no debemos tomar dinero mal adquirido, como dinero de la mafia, dije yo. Y ese hombre me dijo, si yo no lo agarro, otro lo agarra. Esa es la respuesta, ¿eh? Es que yo no lo agarro, otro lo agarra. Eso es tomar del anatema. Mire Deuteronomio 7:25. Deuteronomio 7:25. Capítulo 7, versículo 25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomártelo, porque no tropieces en ello, porque es abominación a Jehová tu Dios. Y no meterás abominación en tu casa, porque no seas tú anatema como ello. Aborreciendo lo aborrecerás, y abominando lo abominarás, porque es anatema. Hermanos, yo creo que hay cosas muy sencillas, pero que nos traen recuerdos de nuestra vida vieja. Por ejemplo, si Dios le dio la victoria sobre el cigarrillo, ¿para qué guarda un cenicero? Por muy bonito, por muy valioso que sea ese cenicero, le recuerda el pasado fumador. Bote eso. ¿Para qué guarda vapeadores costosos o lo que le recuerda cuando consumía esos vicios? Bote eso, tírelo. Dios más bien quiere que edifique su vida sobre lo nuevo, sobre lo que venció al pasado. Si Dios le dio la victoria sobre las minifaldas, ¿para qué guarda minifaldas? Y peor aún, ¿para qué las compra? No tome del anatema. Si Dios ya le dio esa victoria, viva en la victoria. Si Dios le dio la victoria sobre las malas relaciones que siempre lo llevaban a un declive espiritual, a los vicios, ¿para qué sigue visitando a esas relaciones? ¿Para qué sigue visitando a esos amigos? ¿Para qué sigue yendo a los lugares donde ellos se reúnen? No vaya, nada va a pasar si no va. El mundo no se va a acabar si deja esas amistades. ¿Cuántas amistades no hemos dejado? Y aquí estamos de pie. Aquí estamos más firmes que nunca. ¿Por qué tenemos que volver al anatema? ¿Quién nos dio la victoria? ¿Dios? Dios nos dio la victoria. No nos la dio ningún amigo de este mundo. No nos la dio ningún vicio de este mundo. Dios fue el que nos dio la victoria. ¿Por qué volver al anatema? Hay otro famoso pasaje sobre el anatema. Miremos primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Versículo 13. Le damos la gloria a Dios, hermanos. Amén. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo:
Primer libro de Samuel 15:13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ganados y bramido de bueyes es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, y los demás destruimos. Entonces Samuel dijo a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: siendo tú pequeño en tus ojos, ¿no has sido hecho cabeza a las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y te envió Jehová en jornada y dijo: ve y destruye los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Antes, vuelto al despojo, has hecho lo malo en los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes he oído la voz de Jehová, y fui a la jornada donde Jehová me envió, y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del despojo de ovejas y vacas, y las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Galgal. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como con obedecer la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el escuchar que el cebo de los carneros. Aquí la excusa de Saúl, que Saúl dio a Samuel para tomar del anatema, es que el pueblo lo tomó para sacrificarlo a Jehová. La respuesta del profeta es que Dios se complace más en obedecer que en los sacrificios. Ahora pongámoslo en nuestros tiempos, en nuestros momentos. Yo tomo algo de este mundo con la excusa de que lo voy a ofrecer a Dios, siendo que Dios ya me dijo que no lo hiciera. Y aquí recuerdo a una señora de este pueblo que tenía muy buenos atributos físicos. Y me decía que el pastor le dijo que utilizara esa belleza para llevar hombres a la iglesia. Eso es tomar del anatema. Un señor decía: pastor, yo voy al casino, pero lo primero que me gane lo llevo de ofrenda a la iglesia. Eso es tomar del anatema. Es tomar del anatema. Si Dios ya nos dijo por su palabra lo que no lo glorifica, si Dios ya nos dijo lo que Él no quiere, ¿por qué seguimos intentando abrir las puertas que ya Dios cerró? Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Le damos la gloria a Dios, hermanos. Amén. La alabanza para el Señor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de cordura. Cordura es dominio propio. Es lo contrario a locura. Amén. Cordura es lo contrario a locura. El espíritu de Dios es un espíritu ¿de qué? De cordura. De cordura. Entonces aquí voy a decir algo que puede sonar fuerte y lamento, hermanos, de verdad lamento que yo mismo tenga amigos que no lo ven así. Pero las prácticas ocultistas que no tienen validez científica, de poner la mente en blanco, de meditación trascendental, de salirse del cuerpo, de desmayarse en medio de un culto, de temblar constantemente, de vencer los miedos con estrategias pseudocientíficas, esas prácticas, y poner esas prácticas en las iglesias, y que sean doctrina de la iglesia, para que la iglesia crezca, para que llegue mucha gente, para que tengamos un gran espectáculo. Eso es tomar del anatema. Eso es traer los despojos de este mundo a la casa de Dios y a la hora de Dios. Así, hermanos, el anatema es traer del despojo de este mundo lo que nos gusta y seguirlo disfrutando, e incluso decir a manera de excusa que eso es para servir a Dios. Pero, hermanos, eso no es así. Además, hay otra perspectiva. Vamos a contrastar las palabras de Dios con las palabras de Acán en Josué 7. Josué 7, leamos el versículo 11.
Leamos primero el versículo 21, lo que dijo Acán. Josué 7, 21. Que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y una barra de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, y tomé, y he aquí que está escondido debajo de tierra en medio de mi tienda, y el dinero está debajo de ello. Ahora el versículo 11, dice Dios, Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi concierto, que yo les había mandado, y aún han tomado del anatema, y aún han hurtado, y han mentido, y lo han guardado en sus vasos. Entonces pensemos cómo se codicia este anatema, es la progresión. Primero se ve, luego se codicia, luego se toma, luego se hurta, se miente y se guarda. Ahora quiero detenerme solamente en dos cosas. Primero, se hurta. ¿Por qué dice la Biblia acá que Acán hurtó? Porque Dios dice, tomaron del anatema y hurtaron. ¿Por qué hurtaron? ¿Qué se robaron si ellos ganaron esa victoria? Ellos ganaron eso, eran los despojos. ¿Qué hurtaron? ¿Por qué aparecen como ladrones? Él simplemente lo tomó del despojo, pero para Dios es un hurto. La gente dirá, ladrón que roba, ladrón tiene 1000 años de perdón. Pero la palabra de Dios lo que dice es que lo que no es de uno, no es de uno. Aunque sea robado por otro. O mejor dicho, lo que Dios no nos ha dado es robado. Lo que Dios no nos ha dado es robado, es un robo. Lo que Dios no nos da es un hurto. Así sea suave y placentero, como las aguas robadas o el pan encubierto que está en Proverbios 9:17. Las aguas hurtadas son dulces y el pan encubierto es suave, pero es un hurto, es robado. Lo que Dios no nos ha dado es un hurto, es un robo. Las historias de los cleptómanos son bien interesantes. Encontré uno que se llama Juan C., no puso el apellido. Cuenta que su primer robo fue en la escuela. Era un niño. Un día, antes de salir, pidió permiso para ir al baño. Y estando en el baño, recordó que todos los niños estaban llevando juguetes y que había uno que le gustaba mucho. Un Transformer, un robot. Y en ese momento en el baño él pensó, ¿y si me quedo aquí hasta que todos salgan, se vayan para la casa, voy al salón y me llevo ese juguete? Ya falta poco para que se acabe la clase. Y siendo un niño, se quedó ahí. Cuando tocaron el timbre, todos los niños salieron muy contentos y no se dieron cuenta, no se acordaban que él estaba en el baño. Salió, fue al salón, cogió el Transformer, lo metió en el bolso y trató de salir sin que lo vieran. Y dice ese hombre, Juan C., era como una emoción que yo sentía. Como una emoción que estaba logrando hacer eso. Un día hablé con un muchacho que yo también sabía que tenía sus cosas. Y en confianza le dije, ¿cómo fue la primera vez que usted hizo eso? Y él me dijo, le saqué una plata a mi mamá. Me la guardé. Yo tenía 9 años, algo así, no lo recuerdo, pero sí era un niño. Me la guardé. ¿Y qué pasó? Todo el mundo buscando la plata en la casa. Y yo con la plata en el bolsillo. Y todos gritando, la plata, y todos allá, y yo con eso. Y me daba una emoción pensar que nadie buscaba en el niño. Y eso yo me sentía como con adrenalina, nadie pensaba que era yo el que tenía la plata. Y al final se perdió la plata y fui y me la gasté en, pasabocas en la calle, y le invité a mis amigos y eso. Y esa emoción le quedó. Porque yo le pregunté fue por otra cosa, que la había cogido. Claro, eso ¿cómo se dice? La gastó en bocadillos, la gastó en cosas, ¿eh? Nadie se dio cuenta. ¿Sabe qué dice Dios?
la guardaron en sus vasos, la mezclaron con lo que tenían real, con lo que tenían bueno. La mezclaron con lo que ellos tenían, para que no se dieran cuenta. ¿Qué hizo Acán? Codició, tomó, hurtó y la mezcló con lo de él para que los demás no se enteraran. Es decir, escondieron entre sus pertenencias para que no se sospechara. Mezclaron lo santo con lo profano. Y eso es tomar del anatema. Y yo aquí hablo de los robos sin armas. Robos sin armas es tomar del anatema. La iglesia grande que se aprovecha de la pequeña misión, saca al líder que empezó el grupo y le pone el nombre de su denominación a ese local. Esa iglesia está tomando del anatema. Es una iglesia ladrona, es un robo. Y aquí no lo han intentado hacer varias veces. El profesor que utiliza los trabajos de sus estudiantes y les pone el nombre de él a esos trabajos, es un anatema. Es un anatema. Está robando sin revólver. El músico que toma la canción que compuso otro señor y la toca y después dice que es de él, es un anatema. El líder de una empresa que dice que ese negocio es de él y que lo hizo sabiendo que lo hicieron otros, es un anatema. Está tomando el anatema. Y voy a decir una cosa, hermanos. Hasta el predicador que se pare aquí y sacó la predicación de otro pastor de internet y nunca dice que la tomó de otro y no que es de él, es un anatema. Es un ladrón. Está tomando lo que no es de él. Gálatas 6, 3 y 4. Bueno, hermano, fueron pocos amenes hoy. Pero bueno, gloria a Dios. Gálatas 6. Pero bueno. Gálatas 6, 3 y 4 dice así. Porque el que piensa decir que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su propia obra. Y entonces, en sí mismo solamente tendrá de qué gloriarse y no en otro. Oremos, mis hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Estamos en tu presencia y creo que has hablado a tu pueblo. Gracias por esa palabra que nos das. Y bueno, Señor, yo creo que todos de alguna manera hemos fallado. Todos somos Acán de alguna forma. Pero tú hablas directamente a tu pueblo, Señor. Le enseñas de una manera especial. Y si nos enseñas, tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bajo tu agrado. No en contra tuya, sino bajo lo que tú quieres para nosotros. Guarda a tu pueblo, a estos padres, para que le enseñemos a nuestros hijos a no tomar del anatema, a no tomar de lo maldito. Para que enseñemos lo que es tu voluntad. También a las madres aquí presentes, a todos los que estamos aquí. Gracias por darnos una palabra directa y que penetra en nuestro ser, Señor. Hasta lo más profundo de nuestro ser. Bendito sea, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Salúdense los unos a los otros. Gracias por venir esta mañana. Amén.